Decreto 1421/2017, parte 2. Esquema de atención educativa. Para garantizar una educación inclusiva y de calidad y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 1618 de 2013, el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales certificadas en educación deberán gestionar procesos que cualifiquen la oferta educativa. Las responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional es dar los lineamientos normativos, administrativos, pedagógicos y técnicos en los diferentes niveles educativos, brindar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en educación para la atención de personas con discapacidad, hacer seguimiento a la ejecución de las estrategias de atención que definen las entidades territoriales certificadas en educación, articular las diferentes áreas y proyectos del Ministerio para la oferta de una educación de calidad a las personas con discapacidad, brindar asistencia técnica a los equipos de las Secretarías de Educación o entidades que hagan sus veces en la implementación de los lineamientos para la atención a personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, acompañar a la entidad territorial en los ajustes de la estrategia de atención cuando los resultados obtenidos en el desarrollo de la misma así lo ameriten, articular como sector educativo con sus entidades adscritas la generación de planes, programas, proyectos e indicadores para la educación inclusiva de las personas con discapacidad, consolidar con el INSOR la oferta de la modalidad bilingüe bicultural para estudiantes con discapacidad auditiva y la organización y calidad de la prestación de los servicios de apoyo necesarios para esta modalidad, coordinar con el INSI la producción, dotación y distribución de material didáctico en braille, macrotipos, relieve y productos especializados en los establecimientos educativos oficiales de preescolar, básica y media que atiendan personas con discapacidad visual y sordoceguera, consultar con organizaciones idóneas en el trabajo con personas con discapacidad para la cualificación de la atención educativa en la oferta general, diseñar, adaptar y desarrollar en coordinación con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el INSI y el INSOR, aplicaciones y contenidos digitales accesibles que faciliten la eliminación de barreras que dificultan los procesos de acceso al conocimiento y a la información. Promover y desarrollar en conjunto con las entidades adscritas al Ministerio de Educación Nacional procesos de investigación e innovación en metodologías, ayudas, técnicas pedagógicas y didácticas que mejoren el desempeño escolar de los estudiantes con discapacidad. Por otro lado, están las responsabilidades de los establecimientos educativos públicos y privados, los cuales deben contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible situación de discapacidad de los estudiantes. Reportar en el CIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, el retiro o el traslado. Incorporar el enfoque de educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes en el proyecto educativo institucional, PEI, los procesos de autoevaluación institucional y en el plan de mejoramiento institucional, PMI. Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad. Proveer las condiciones para los docentes, el orientador o los directivos docentes según la organización escolar elaboren los PIAR. Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el plan de mejoramiento institucional, PMI. Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los informes anuales de competencias desarrolladas. Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad de acuerdo con lo establecido en su sistema institucional de evaluación de los aprendizajes. Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o acudientes del estudiante con discapacidad para fortalecer el proceso de educación inclusiva. Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los componentes de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes con enfoque de educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes. Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva. Adelantar con las familias o acudientes jornadas de concientización sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, la educación inclusiva y la creación de condiciones pedagógicas y sociales favorables para los aprendizajes y participación de las personas con discapacidad. Reportar al ITFES los estudiantes con discapacidad que presenten los exámenes de estado para que se les garanticen los apoyos y ajustes razonables acordes a sus necesidades. Reportar a la entidad territorial certificada en educación correspondiente, en el caso de los establecimientos educativos oficiales, las necesidades en infraestructura física y tecnológica para la accesibilidad al medio físico,
al conocimiento, a la información y a la comunicación a todos los estudiantes. Y promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con discapacidad. Para el acceso al servicio educativo para personas con discapacidad, el estudiante con discapacidad que se encuentra en proceso de ingreso al sistema educativo formal deberá contar con diagnóstico, certificación o concepto médico sobre la discapacidad emitido por el sector salud y con el PIAR, o el informe pedagógico si viene de una modalidad de educación inicial que permite identificar el tipo de discapacidad. Efectuada la matrícula, se inicia el proceso de acogida incluido en la organización institucional con base en el diseño universal y se realiza la valoración pedagógica y la elaboración del PIAR. Las secretarías de educación en articulación con el sector salud y otras entidades del gobierno realizarán campañas de identificación y matrícula de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad que se encuentran por fuera del sistema educativo. Para la permanencia en el servicio educativo para personas con discapacidad, con el propósito de contrarrestar los factores asociados a la deserción del sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, las entidades territoriales certificadas realizarán acciones afirmativas que eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación y garanticen en términos de pertinencia y eficiencia una educación inclusiva con enfoque diferencial. Construcción e implementación de los planes individuales de apoyos y ajustes razonables PIAR. El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico que se debe llevar a cabo en la institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos. Primero, descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo, es decir, el hogar, el aula, espacios escolares y otros entornos sociales. Segundo, una valoración pedagógica. Tercero, informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes. Cuarto, objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar. Quinto, ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año lectivo si se requiere. Sexto, recursos físicos, tecnológicos y didácticos necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante. Séptimo, proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa diferentes a los que ya están programados en el aula y que incluyan a todos los estudiantes. Octavo, información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de aprendizaje y participación. Y noveno, actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de receso escolar. El PIAR hace parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados. El acta de acuerdo. Una vez finalizado el diseño del PIAR, se elaborará un acta de acuerdo con los compromisos que se adquieren frente a las situaciones particulares requeridas por cada estudiante, la cual deberá ser firmada por el acudiente, el directivo de la institución educativa, el docente de apoyo y los docentes a cargo, quienes tendrán una copia para su seguimiento. El informe anual de competencias o proceso pedagógico. Los estudiantes con discapacidad recibirán los mismos informes de seguimiento y retroalimentación que el establecimiento educativo fije en el sistema institucional de evaluación de todos los estudiantes. Este anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente de apoyo y demás docentes intervinientes y hará parte del boletín final de cada estudiante y de su historia escolar. La historia escolar de estudiantes con discapacidad se elaborará para cada estudiante con discapacidad, la cual incluirá toda la información relacionada con su proceso de inclusión, el diagnóstico, certificación o concepto médico reportado por profesionales del sector salud, los PIAR anuales diseñados, los informes de seguimiento a la implementación, los informes anuales de competencia, las actas de acuerdo firmadas por las partes, los avances en el tratamiento médico o terapéutico o cualquier otra información que se considere relevante. De los planes de mejoramiento institucional PMI, el directivo del establecimiento educativo deberá articular en los planes de mejoramiento institucional aquellos ajustes razonables que requieran los estudiantes con discapacidad y que han sido incluidos en los PIAR, con el propósito de garantizar la gestión efectiva de los mismos y generalizar los ajustes que se podrán realizar a manera de diseños universales para todos los estudiantes y que serán insumo de los planes de mejoramiento de las respectivas entidades
entidades territoriales certificadas en educación. La no discriminación. Ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su situación de discapacidad ni negarse a los ajustes razonables que se requieran. Cualquier proceso de admisión aportará a la valoración pedagógica y a la construcción del PIAR. Asimismo, no podrá ser razón para su expulsión del establecimiento educativo o la no continuidad en el proceso. Del Programa Intersectorial de Desarrollo y Asistencia para las Familias de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad, las familias como corresponsables de derechos tienen un rol activo y fundamental en el proceso educativo de sus familiares con discapacidad y en la identificación y superación de barreras para el aprendizaje y la participación. Las familias como sujetos de especial protección serán acompañadas y asesoradas por los establecimientos educativos y las secretarías de educación o la entidad que haga sus veces en la entidad territorial certificada. Las obligaciones de las familias está en adelantar anualmente el proceso de matrícula del estudiante con discapacidad en un establecimiento educativo, aportar y actualizar la información requerida por la institución educativa que deba alojarse en la historia escolar del estudiante con discapacidad, cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas de acuerdo para fortalecer los procesos escolares del estudiante, establecer un diálogo constructivo con los demás actores intervinientes en el proceso de inclusión, solicitar la historia escolar para su posterior entrega en la nueva institución educativa en caso de traslado o retiro del estudiante, participar en los espacios que el establecimiento educativo propicie para su formación y fortalecimiento y en aquellas que programe periódicamente para conocer los avances de los aprendizajes, participar en la consolidación de alianzas y redes de apoyo entre familias para el fortalecimiento de los servicios a los que pueden acceder los estudiantes en aras de potenciar su desarrollo integral y realizar veeduría permanente al cumplimiento de lo establecido en la presente sección y alertar y denunciar ante las autoridades competentes en caso de incumplimiento. Cada entidad territorial certificada definirá la estrategia de atención educativa territorial para estudiantes con discapacidad y diseñará un plan progresivo de implementación que comprenda aspectos administrativos, técnicos y pedagógicos que permitan el cumplimiento de lo dispuesto en la presente. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos. A nivel internacional, el Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales. A nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ITFES realizarán pruebas censales con el fin de monitorear la calidad de la educación en los establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y media es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. La formación docente, las entidades territoriales certificadas en el marco de los planes territoriales de capacitación orientarán y apoyarán los programas de formación permanente en servicio de los docentes de los establecimientos educativos que atienden estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, teniendo en cuenta los requerimientos pedagógicos de estas poblaciones, la regulación sobre educación inclusiva contenida. Y por último, los tipos de cargos docentes se encuentran docentes de aula, son los docentes con asignación académica, la cual desarrollan a través de asignaturas y actividades curriculares en áreas obligatorias o fundamentales y optativas definidas en el plan de estudio. Docentes líderes de apoyo son aquellos que desarrollan una actividad académica a través de proyectos pedagógicos y otras actividades de apoyo para la formación integral de los estudiantes relacionadas con la orientación y la convivencia escolar. Y por último, docentes de apoyo pedagógico son los docentes que tienen como función principal acompañar pedagógicamente a los docentes de aula que atienden a estudiantes con discapacidad.